Muy buenas, soy Cristina de www.cristinaacevedomirao.com y como siempre te doy la bienvenida a este canal, Mi alma reconoce tu alma. Hoy tengo una persona muy especial que tiene un mensaje muy interesante. Yo la conocí por un curso que se llama Katsugenundo y bueno, ella os va a explicar un poquito de qué va todo esto, pero quería traerla porque realmente es una práctica que a mí me ha ayudado mucho, me ha servido, me ha gustado, he conectado mucho y como sabéis, siempre que encuentro algo que merece la pena, pues lo traigo aquí. Así que bueno, pues nada, Laura, encantadísima de que estés aquí. Ella se llama Laura López Coto, de tu página web. Háblanos un poquito de lo que haces. Bueno, muchas gracias, Cristina, y muchas gracias a todas vosotras y a todos vosotros que a lo mejor es la primera vez que oís hablar del Seitai, del Katsugenundo, y bueno, pues muy agradecida de poder transmitiros que por lo menos esto existe. Canaliza, conecta, guía evolutivo, crecimiento espiritual. Yo soy espiritualidad. En cuanto a las páginas, me has dicho algo de las páginas, yo creo, Sí, ¿no? habla un Pues poquito para tengo dónde dos te pueden páginas que encontrar. podéis visitar, que es bioseitai.com y escuelaseitai.com. Por ahí brujulear es algo que cuido mucho, entonces yo creo que vais a tener muchísima información, aparte de la que hoy con Cristina pues vamos a compartir con vosotras y con vosotros. Muy bien. Háblanos un poquito, Laura, pues para que te conozcan, de dónde vienes, por qué te metiste en este mundo y luego ya pasamos a lo gordo. Bueno, yo me he dedicado a muchas cosas en mi vida, pero digamos la más relevante o en la que más he trabajado, soy periodista. He trabajado en medios de comunicación nacionales, en televisión, en Antena 3 y bueno, me he dedicado al mundo audiovisual habitualmente, ¿no? Y de forma casual, porque yo no estaba buscando, hace 20 años ahora, porque fue en el 2003 y estamos en el 2023 en este momento, a lo mejor esto lo veis más tarde, pero Eso en es. este momento Muy bien. estamos en el 2023, descubrí de forma casual pues algo que me cambió la vida y que al final me ha llevado a dedicarme a la divulgación de algo que creo que es esencial, que es algo que el ser humano, no sé por qué, ha descuidado o ha olvidado y no tiene nada más ni nada menos que es algo esencial que cultivar, que existe, que es como lo que yo llamo la biología de andar por casa, ¿no? Ujú. Aprendemos biología, que es muy bonita, las células y todo lo que significa bio en este mundo terrenal, pero luego no sabemos esa biología cómo, qué valor tiene o cómo la podemos conocer en nuestra vida cotidiana. Ujú. Entonces, bueno, todos tenemos unas vértebras, todos tenemos un cráneo, todos tenemos una pelvis, donde se alojan sistemas orgánicos muy importantes Ujú. y todo eso, sin saber muy bien, funciona por sí mismo y lo hace de forma espontánea. Entonces esto, hay un señor en Japón que se llamó Haruchika Noguchi que Ujú. se dio cuenta de cómo la vida es movimiento, Ujú. pero no solo que la vida es movimiento, sino que ese movimiento tiene una inteligencia, una forma de actuar que se repite constantemente y que además podemos conectar con esa vida en movimiento interna, porque estamos hablando de micromovimientos orgánicos, celulares, con la que conectar y resetearnos. Es algo tan sencillo, no el conocimiento Seitai, el Ujú. conocimiento Seitai lleva muchos años, pero sí las prácticas. Yo siempre pongo un ejemplo, Ujú. Cristina. Em, Todo el mundo, o muchas personas, Ujú. sabemos conducir un coche, Ajá. pero pocas personas saben de mecánica. Eso Pues es. esto es el Seitai. Seitai significa cuerpo, organismo en orden. Ujú. Y tenemos dos prácticas que son Katsugen Undo y Yuki, que Ujú. son las que nos sirven para conectar con ese movimiento que tiene la vida para reorganizar y para ordenar lo que es nuestra actividad biológica diaria.
si quieres. Sí, entonces, bueno, básicamente Seitai engloba muchas cosas, Es que, ¿no? claro, vamos a ir por partes Todo, porque si no me todo, empiezo todo. a ir, y por eso me he dado cuenta, digo, vamos a ir poco a poco. No, Vamos a ir poco a poco. está muy bien, Sí. es que, bueno, es un universo bastante amplio. Yo entré por la parte física, Sí. porque, bueno, a mí me gusta mucho la energía y estoy especializada en eso y me mueve eso, pero es verdad que como te dejes la parte física, esto no funciona. Entonces, claro, pues fue el año pasado, en verano, o el año anterior ya, no, hace 2 años ya. Y justamente estaba yo en un proceso de cambio. Me gustó también porque remueve la energía estancada que se ha quedado alojada entre vértebras, por ejemplo, o alojada en alguna parte del cuerpo. Todos sabemos que esa energía estancada, todos, mi público básicamente, ya, y los nuevos, hola, bienvenidos. Pero en principio es gente que ya conoce muy bien que las emociones están enlazadas con lo que podemos llamar energía, que no se ve, no se siente, no lo escuchas, no lo puedes tocar, pero ojo, se aloja en tu cuerpo y eso empieza a generar un malestar. Al final todo eso deviene en un proceso degenerativo para el cuerpo. Entonces dije, ay, qué bien, pues mira, voy a ver qué es esto del Katsugen Undo, movimiento vital, porque además se basa mucho en el eje central, que es la columna vertebral. ¿Cuántas personas tienen problemas en las vértebras, en el cuello, en todas las partes, ¿no? Y dije yo, pues sí, me gusta porque más allá de que pueda remover con energía, quiero ver en qué parte yo no me estoy moviendo adecuadamente. Y luego también hubo a veces que, como explicas en tu curso, yo tengo el curso online, también fui presencial, y básicamente hablabas de que se liberan emociones. Quizás si quieres podemos empezar por ahí y luego ya vamos tocando porque en realidad es muy bonito cuando tú sacas una emoción que tiene que ver con un recuerdo que yo en mi caso ni recordaba. O sea, me pareció muy bonito y por eso quiero enlazar, ¿no?, con esta experiencia mía, donde a través de ciertas respiraciones muy concretas, bueno, ahora lo vas a explicar tú mejor, ¿vale? Pero sale esa memoria olvidada de un pequeño trauma o gran trauma o lo que sea que la persona experimentó, en este caso yo, y sin saber específicamente de dónde venía, pude notar totalmente el mensaje. Y fue muy bonito y muy liberador. Si quieres nos hablas un poquito de eso. Sí, bueno, uno de los grandes errores que creo que está cometiendo la sociedad, sobre todo occidental, es segmentar la vida, ¿no? Es como lo físico, lo energético, lo psíquico, lo emocional, ¿no? Realmente el holismo significa eso, ¿no? Significa que somos indisolubles, ¿no? O sea, por lo menos en lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Entonces, pensar que la psique va para un lado y el cuerpo va por otro y la energía va por otro, pues realmente no tiene sentido, ¿no? Porque yo siempre intento poner ejemplos muy cotidianos, muy de la vida cotidiana. Si a ti, tú y yo estamos ahora súper a gusto en este momento, pero si a mí, por lo que fuera, no he ido al baño, tuviera ganas de ir o me empezara a doler una muela, seguramente todo mi aroma, todo mi espectro cambiaría, ¿no? Y todo mi ser estaría involucrado en ese dolor o en esa necesidad que tengo. Entonces, pensar que hay una parte psíquica que yo me funciona muy bien, pero no me funciona bien el cuerpo, etcétera, etcétera, es creer cosas que realmente no tienen que ver porque aquí nacemos, aquí estamos, este conjunto, y ahí está todo, ¿no? Entonces, eso es muy importante y por eso el Seitai me interesó tanto porque es algo que en otras cosas que yo había conocido anteriormente puedes llevar años, años y años de práctica, de práctica, de práctica para experimentar algo y algo muy propio, muy íntimo. Cada uno tiene su propia experiencia. Entonces esto me llamó la atención que es algo que tenemos porque la naturaleza nos ha dotado de todo lo necesario para vivir. Nos ha dado alimentos, nos ha dado agua, nos ha dado aire y también nos ha dado un recurso natural que es por lo que tú conociste el Seitai, que es la práctica de Katsugen Undo, que Katsugen Undo significa el movimiento origen de la vitalidad. Sí, como es tan grande lo que nos rodea, rara vez pensamos en de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Esta pregunta existencial, ¿no? Pero si somos conscientes de dónde venimos, hay algo en algún momento
hace muchos millones de años, que tuvo el impulso natural de moverse por sí mismo, de reproducirse por sí mismo. Hay gente que en la ciencia lo ha llamado la mitocondria Eva, ¿no? Que es como el origen de la vida. Y ese origen de la vida puede venir de las estrellas, de donde quieras, pero bueno, hay algo que en un momento determinado tuvo ese impulso. Todos venimos de ahí. Eso se produce una especie de mitosis, como cuando nosotros fuimos engendrados, que empieza ese cigoto empieza a dividirse y empieza una mitosis, ¿no? Celular de 2, 4, 8, 16. Si piensas, la vida es eso. Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, todo. Entonces, venimos de eso, y eso es lo que significa Katsugen Undo, aparte del movimiento espontáneo y regenerador, el origen del movimiento de la vida. Y ese impulso que dio, esa maravilla que inició la vida y de la que venimos todos, ¿no? De ese impulso, es con lo que venimos a este mundo, con esa fuerza. Entonces, salvo que haya problemas congénitos de origen, que nadie niega que existan, si una persona nace sana, la lógica de la vida dice que tienes que vivir sano hasta el día que te tienes que ir. Y eso es lo que el Katsugen Undo nos recuerda, nos reactiva, nos despierta, que nosotras mismas, nosotros mismos somos capaces de resetear esto que tenemos simplemente sintiendo que eso está ahí, conectando con eso de una forma muy sencilla, que lógicamente aquí no vamos a profundizar en cómo iniciar esa práctica, porque para eso hace falta un pequeño proceso, pero saber que hay un recurso natural, por eso esto no es una técnica, que descubres, y que si antes te dolía la espalda, te dolía el cuello, antes has mencionado lo del cuello. Lo del cuello es de película de terror. A la gente que viene a mis cursos, incluso gente de yoga, gente de deporte, bailarines, y tienen el cuello tieso. Claro, aquí empiezas a hacer una cosa tan tonta, tan sencilla, sin ningún objetivo. Eso empieza a aflojarse, empieza a respirar, empieza a coordinarse la vida, y la vida vive. Es muy sencillo, pero hay que descubrirlo, porque está muy olvidado. Y eso es Katsugen Undo. Es muy interesante, a mí justamente me llamó también la atención porque yo desde niña, desde los 19 años, por lo menos, que fue cuando me hicieron esa primera ecografía, esa primera prueba, que bueno, fueron varias pruebas, yo tengo los intestinos caídos, literalmente, o sea, todo está arreguñado abajo, no hay sitio para todo, pero yo los tengo así. Entonces me di cuenta que con este ejercicio, por ejemplo, también se podía recolocar los órganos, y dije, wow, pues genial, porque al final, pues en esos momentos, ahora ya no, también no tenía tanto problema digestivo, pero a veces también sí para ir al baño, ahora ya no. O sea, te quiero decir, es que es curiosísimo. Es curiosísimo porque al final te das cuenta que no todo el mundo camina bien. Yo hice el proceso de ponerme más erguida, porque es verdad que tendía a estar siempre así, y dije, no, se acabó, o sea, me voy a poner erguida porque mi espalda necesita estar erguida, y mi espalda está llevando todo el resto del cuerpo, ¿no? Y a mí me hacía mucha gracia porque, bueno, el Katsugen Undo son unos X movimientos con unas respiraciones, eso está todo muy bien explicado en el curso, porque además estos cursos tienen una calidad espectacular, o sea, porque conecta mucho con la historia, con el propio movimiento físico, pero también te explica qué es lo que vas a conseguir con eso. Entonces, a mí me hacía mucha gracia que si no creo recordar que algo así era como que te conectaba un poquito con los demás, ¿no? Y yo quería eso en esa etapa de mi vida, porque por mi propio devenir estaba en un momento en el que me quería expandir. Y yo tengo mucha tendencia a meterme para adentro, porque tengo mucha tendencia introspectiva. Entonces dije, genial, lo voy a hacer. Y sinceramente es que noté cómo me resultaba tan fácil abrirme a la gente, y bueno, yo soy muy sociable, que no... Pero es verdad que para un plano más personal ponía mucho más límites, y eso lo noté muy pocos meses, y la verdad es que te cambia la vida, porque al final cada uno tenemos las tendencias, pero sobre todo me daba cuenta que cada movimiento que yo iba ejercitando, que luego no es un ejercicio concreto, es un ejercicio concreto, pero luego tú dejas que tu cuerpo se mueva, por eso lo de movimiento vital, porque en realidad es algo natural que hemos, como bien has dicho, totalmente olvidado, y que la sociedad vamos rígidos. Entonces, al final es algo que te permite vivir mejor, ser más feliz, tener pues un físico más adecuado y más sano.
Entonces, bueno, pues fíjate, yo quería un poquito poner esto en claro porque Sí. creo que tiene un valor tremendo. Es que una de las cosas más importantes es recuperar la confianza, Ujú. ¿no? Porque estamos tan acostumbrados a tener un remedio para cada cosa Ujú. que parece que todo lo que tenemos que vivir pasa por algo externo o que tenemos que aprenderlo todo de forma externa. Ujú. Ahora las embarazadas, por ejemplo, pues Ajá. creen que tienen que leer 100 libros, que tienen que... Entonces pierden su instinto, ¿no? Entonces sabemos mucho más de lo que creemos. Entonces todo esto que has estado diciendo, que cada uno tiene su experiencia porque cada uno tiene sus propias necesidades. Eso. De hecho, el Katsuge Nundo no es algo que todo el mundo haga lo mismo, Ujú. sino que cada uno tiene su propia necesidad de movimiento espontáneo que tiene su rigor. Cuando Ujú. hablamos de movimiento espontáneo no estamos hablando ni de movimiento libre, no, estamos hablando de seguir un rigor natural Ujú. que nuestro organismo sabe cómo Ujú. reajustarse. Ujú. Entonces, aquí hay un concepto muy importante que puso palabras mi maestro Katsumi Mamine, un alumno avanzado del que se dio cuenta de todo esto, del descubridor, que fue Haruchi Kaneguchi, y él puso un término que en principio parece algo, pero forma parte de nuestra vida, ¿no? Que es cráneo, vértebras y pelvis. De ahí surge absolutamente todo, porque entre las vértebras hay nervios, los nervios van a los órganos o van a algún lugar del cerebro o van a algún lugar. Entonces todo eso cuando no está flexible, no tiene el vaivén. Nosotros hablamos de vaivén como algo esencial en la vida, ¿no? Todo es vaivén, hay un movimiento de tensión y de distensión en todo. Puede ser incluso en lo que no se ve, ¿no? En la respiración, por supuesto, es muy evidente, hay una inhalación que tensa el organismo y una exhalación. Todo eso se está ajustando constantemente. Y mucho que empezamos hablando de una cosa muy interesante que comentaste de los traumas, muchos traumas que los relacionamos con un impacto psíquico muy fuerte, algo que me traumatizó de pequeña, muchos de los traumas están en cómo tienes la respiración en cada momento. Y te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si yo estoy respirando ahora y tú me dices algo que no me gusta, ¿vale? Y me lo dices mientras que estoy inhalando, es probable que eso se me quede de una forma negativa dentro de mí que no sería igual si estoy exhalando, ¿vale? Si me pilla exhalando, pues seguramente lo que me diga me entra más por aquí o me sale más por aquí. Esto es un ejemplo muy tonto, pero tú imagínate en la vida esta respiración que está adaptándose a cada momento, de repente algo, por lo que sea, te entra en un momento en el que no, y eso se te queda como los japoneses a esto lo llaman koketsu. Es como un mejillón, ¿no? Que se te queda. Y os voy a poner un ejemplo que yo creo que sirve para comprender la importancia de que este cuerpo tenga ese vaivén y no esté tan encogido, sino que esa respiración de cada célula, tenga una amplitud en el vaivén, ¿no? Que sea capaz de respirar y de condensar, ¿no? Mi pareja. Él se sentía, antes de conocer el Katsuge Nundo, el Seitai, muy mal por muchas razones, porque tenía mucha responsabilidad en el trabajo, por 1000 cosas. Lo descubrió, pero él siempre tenía algo ahí, ha tenido un Katsuge muy revuelto, algo que quiere como movilizarse internamente. Y un día en una de estas prácticas tuvo como lo que tú has contado, ¿no? Que de repente te viene algo y estaba en la piscina con su hermano mayor y su tío, que era de la edad del hermano, más o menos. Y no sé si con muy buenas intenciones o malas, le intentaron hacer una aguadilla. Él, en ese momento, sintió que se moría. Se había olvidado. A partir de ese momento, él, como niño, empezó a engordar. Un niño que era muy bravucón, que hacía karate y hacía judo, no sé qué, empezó a ser muy cobarde. Estuvo en la cama muchos meses porque tuvo una hepatitis muy grave. Y todo eso se fue ahí acumulando, y un buen día, practicando Katsuge, sin ningún objetivo, eso apareció. Entonces muchas veces pensamos que nos han tenido que pasar cosas muy tremendas para que
No, es que simplemente con que nuestra respiración no esté en el momento, si cuando te van a hacer una aguadilla, que es algo muy físico lo que estoy contando, tú en ese momento ya no tienes aire, no tienes oxígeno y te mete en la cabeza, el miedo, todo lo que se te agarra en el cuerpo en ese momento, tu energía, tu psique, todo se queda. Por eso es muy importante cuando empezamos a descubrir el Katsuen Undo y el Yuki, que es la otra gran práctica de la que también hablaremos, empiezas a sentir que algo que estaba muy cogido, por sí solo se cogió y por sí solo se suelta. Entonces es un descubrimiento que solo cuando lo vives eres consciente de la dimensión que eso toma, porque es algo muy concreto en tu vida, ¿no? Entonces, el Seitai no hace proselitismo, no intenta decir esta es la solución a todo, no, simplemente es que tú lo vives, lo experimentas y sientes que tu vida es mucho, está más ajustada para dar respuestas vitales a todo lo que te venga. No está tan, sino que está como florecida. Abierta, porque la vida no es fácil. Entonces, pensar que algo te va a dar las... No, pero si tu herramienta, que es tu organismo, está engrasado, tú das respuestas a lo que... Y eso yo creo que es lo esencial y es algo que por eso el Seitai considera estas prácticas cultura, más que terapia o... No, es el cultivo de la salud. Es muy interesante porque efectivamente se está siempre moviendo en un plano de espontaneidad, es decir, hemos bloqueado nuestra manera natural de liberarnos. Tú ves dos perros que se pelean y luego cuando terminan se sacuden, se estiran y ya se van corriendo a jugar. Pero tú ves un ser humano que simplemente va a cruzar la calle, no se ha dado cuenta que estaba en rojo, le pasa un coche, te pega un susto y se... para adentro, efectivamente, porque hacemos... Y literalmente eso se queda ahí, si no tienes el recurso de soltar eso, se queda. Y es bonito porque no es que hay que hacer un esfuerzo, sino es permitir que el cuerpo se autorregule y libere de forma espontánea. Igual que de forma espontánea se metió, que al final, como bien dices, la vida es complicada, nos vamos a encontrar con un montón de retos, pero si tu propio vehículo, que en realidad hay estudios que ya hace un año o dos, que han demostrado, además si no recuerdo mal era un científico español, que el cuerpo está preparado para vivir en plena salud más de 150 años. Y con 80 la sociedad está decrépita, llena de pastillas, y con todo 30. Deteriorado, y con 30, efectivamente. Entonces, ojo, hay algo que nos hemos dejado en el camino. Y yo creo que esto, que efectivamente estabas comentando que en Japón ya no es solo una terapia, ya no es solo algo de que va bien, sino que forma parte de un recurso cultural y se ve como lo que es un tesoro, es conócete a ti mismo, conoce tu cuerpo, permítete que ese vehículo que tú tienes se mueva sin que tú estés controlando un poco el ser, porque al final, como tú bien decías, todo va unido, pero en esta sociedad donde parece que tenemos que controlar todo, no voy a hablar así, voy a colocar así, cuidado que si no, porque estamos locos perdidos. Entonces, bueno, háblanos un poquito de cómo se vive eso en ese país. Es que, bueno, uniendo esto que estabas diciendo, es que estamos en movimiento. Quiero decir, que Katsugen, ahora mismo mi cuerpo está en Katsugen. O sea, que esto no es algo que introduces, sino simplemente si el corazón está latiendo, si la sangre está funcionando, si he tomado un poco de agua hace un rato, está yendo, haciendo su viaje hacia la... Todo eso está en movimiento. Entonces, el pensar que nosotros controlamos muy poco. Es una parte del sistema nervioso central que si yo digo ahora mismo sube la mano, la subo. Baja la mano, la bajo. Pero el resto de las vidas, si ahora mismo se nos cae un cascote, empieza una serie de movimientos naturales de prevención que nos van a hacer dar un salto y el cascote, si estamos afinados, va a caer ahí, no me va a caer encima. Entonces, controlamos algunas cosas, pues venga, voy a la compra y meto en la nevera, pero realmente aquí dentro, como mucho, conectar con la respiración, que es como un director de orquesta que puede conectar con el corazón y con otras cosas, pero el resto está funcionando a su manera. Entonces, conocer
esos códigos de la vida es muy importante. Y ahora iba a lo que me habías dicho de Japón. A ver, Haruchika Noguchi, que es el fundador de la cultura Seitai, era un gran terapeuta reconocido, bueno, incluso llegó a ser médico personal de la emperatriz de Japón y bueno, tenía entre sus clientes a gente muy, muy prestigiosa. Estamos hablando de Japón, que son como son. ¿Qué ¿no? año para que se sitúen? Pues Haruchika Noguchi nació en 1911 y cuando tenía 10 o 12 años hubo un terremoto muy tremendo, ahora hace un siglo, porque fue en el 1923. Un terremoto tremendo que arrasó varias prefecturas de Tokio y entonces este niño tuvo el instinto de salir, de acompañar a sus vecinos y la gente se curaba. No hablamos de los que habían caído en el terremoto, hablamos de toda la devastación que vino después, de ausencia de alimentos, de todas esas cosas, ¿no? Entonces su fama empezó a correr, luego llegó a los Digamos que se empresarios. acercaba a una persona y simplemente por su Era un intención, niño. era un niño. Era un Entonces, niño. pues digamos que les acogería con sus manos o lo que fuera y Sí. empezaban a sentirse bien. Entonces Sí, empezó a correrse sí, la voz sí, y empezó a correrse llegar la voz. gente. Él con 15 años ya tenía un dojo y era un maestro, considerado un ¿Qué maestro. es un dojo para el que no Un lo dojo sepa? es una sala que se utiliza en Japón para hacer algo, pues pueden ser artes marciales, algún aprendizaje de ese tipo, ¿no? Y en Seitai pues lo llamamos a la sala de reunión, pero bueno, es como la sala de yoga que tenéis, ¿no? Claro. Nosotros lo llamamos dojo. Sí, sí, sí. Y este niño pues curó un caballo de carreras de un señor muy tal, le regaló un Rolls, bueno, es un personaje muy particular. Muy interesante. Y él, desde los 15 años, decía unas cosas muy curiosas, ¿no? Pero él tardó tiempo en darse cuenta de que había descubierto algo, él pensaba que eso estaba reflejado en la cultura humana, ¿no? Por eso, esto del Seitai está llevando tanto tiempo, ¿no? Porque hay que formularlo, hay que buscar las palabras para transmitirlo y primero tuvo que darse cuenta de que había descubierto algo, ¿no? Entonces él empezó y tenía una terapia muy reconocida en Japón, reconocida en el Ministerio de Sanidad, era algo así como la prevención y el cuidado de la salud por métodos naturales, algo